Nos quedan 5 más o menos y creemos que llegaremos a los 100 mensajes más o menos aproximadamente del Evangelio de Juan. Y yo titulé este mensaje, acuérdense que esta serie que estamos viendo es Viendo la Gloria de Cristo, y yo lo titulé La obediencia es el sello de la fe salvadora. La obediencia es el sello de la fe salvadora. Recuerden, para entrar en contexto, los que se suman por primera vez, recuerden que estamos en el aposento alto. Cristo está ahí con sus discípulos. Es la noche del jueves, Él está cenando la última cena. En pocas horas más Jesús será arrestado y el viernes a la mañana Él será crucificado. Ya Judas se ha ido de esa reunión. Jesús ya lavó los pies de sus discípulos, le enseñó a lo que Él vino es a servir, entregarse en sacrificio por aquellos que el Padre le ha entregado para salvación. Y en esa atmósfera de duda, de dolor, de inquietud, de inseguridad, Jesús les transmite un legado para que ellos estén seguros, para que ellos estén confiados. Jesús les entrega un testamento, les entrega Jesús a su iglesia, a sus discípulos, esta iglesia que estaba comenzando por medio de los apóstoles. Y es interesante porque por más que nosotros nos esforcemos para llegar a imitar una vida cristiana, tarde o temprano fracasaremos. Porque esto no se debe a nosotros, esto no se debe a lo que yo quiera, esto no se debe a mi esfuerzo, sino que esto es obra absoluta y exclusiva de Dios. Esto es obra soberana de Dios. Muchas veces nosotros podemos ver que las personas pueden imitar una vida cristiana, pero a largo plazo terminan fracasando. Porque esto no es con fuerza humana, esto no se puede, la vida cristiana no se puede vivir con los recursos caídos humanos. Esto es necesario que haya una obra sobrenatural en la vida de las personas. Y Jesús les iba a entregar, les iba a mostrar a ellos lo que iba a ocurrir con la iglesia, lo que iba a ocurrir con los creyentes a partir de esa noche. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 21, 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor Jesús, ¿cuál es aquel día? El día del juicio. Señor, en tu nombre hemos ido a la iglesia, en tu nombre yo escuché el evangelio, en tu nombre yo no pensé que esto iba a ser cierto. Yo no pensé que algún día esto iba a ocurrir, pero estoy acá, Señor, y yo participé y yo tenía una Biblia y yo me hice un tatuaje de Jesús y tenía una cruz y tenía una estampita y tenía una estatua. Pero dice el versículo 23, dice: yo nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Tremendo. Tremendo no ser conocido. Yo nunca los conocí. ¿Me ayudas acá un cachito? ¿Eli? No, bueno, no interrumpimos nosotros la reunión, maestro. No se puede interrumpir la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, no hay ningún hombre en esta tierra que pueda interrumpir. Gracias. Por eso, nunca los conocí, dice el Señor, nunca. Por más que las personas digan lo que digan, por más que nos excusemos con lo que nos excusemos. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:6, el que es nacido de la carne, carne es. El que nace en la carne, carne es. Esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Para uno ser cristiano tiene que nacer de arriba.
Tiene que haber un nacimiento espiritual. Y Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Vuelvo a entrar en el vientre de mi madre, yo ya soy un hombre grande. ¿Cómo es posible esto? No. Esto es obra soberana de Dios. Ya lo pudimos ver también en Juan 6:44, como Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Lo que Jesús está diciendo es que nadie puede ir a Él. Y uno pudiera pensar, pero bueno, mucha gente va a Jesús. Cuando Jesús caminaba, mucha gente se reunía alrededor de Jesús. No. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de ir. Jesús está hablando del tipo de salvación, de una fe salvífica, de una persona que cuando oye el Evangelio, cree en el Evangelio. Lo obedece, deja todo. ¿Se acuerda lo que le pasó a los apóstoles, lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Juan? El Señor le dijo, síganme, y ellos dejaron todo y le siguieron al Señor. Por eso también dice en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermano, la vida cristiana no es una vida que uno la puede hacer humanamente. Esto es un poder del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en la vida de una persona. Los discípulos tenían muchas dudas, ellos lo habían dejado todo, ellos caminaban con Jesús, pero estaban llenos de dudas, llenos de temor, llenos de inseguridad. Y Jesús no quería que ese temor se apoderara de ellos. Jesús está ahí para ayudarlos. Jesús no lo dejaría así, sino que Jesús aliviaría su dolor y su angustia y les entregaría una promesa que no es solamente para ellos, sino que es una promesa para todos los que creen en Él. Y dice la palabra de Dios así en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerden lo que yo venía hablando recién. ¿Cómo puedo guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo podría yo guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer una vida cristiana? Hermanos, si Él no está involucrado, lo que yo solamente voy a tener es una vida legalista, tratando de obedecer la ley de Dios, pero no llegando a ningún lado. Dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre. No de vez en cuando, sino para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, estará con vosotros. ¿Qué es lo que Jesús les estaba transmitiendo en esa cena, en esa reunión que estaba pasando, en ese diálogo que le estaba teniendo con sus discípulos mientras las horas iban transcurriendo? Pocas horas más adelante el Señor iba a ir al Monte de los Olivos, donde Judas se iba a presentar con los guardias del templo y arrestar a Jesús. Lo que Jesús está diciendo, que para todo creyente verdadero, hermano, la obediencia a sus mandamientos revelan el sello de la fe salvadora. Jesús está diciendo, el que me ama guarda mis mandamientos. O la obediencia a sus mandamientos es el sello de la fe salvadora. Solo los cristianos genuinos, con un corazón renovado y que han nacido de nuevo, pueden reflejar externamente lo que está ocurriendo internamente. Solamente alguien que ha nacido de nuevo puede reflejar externamente lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en su interior. Jesús lo recalcó esto a lo largo de su ministerio muchas veces.
que la obediencia es la característica verdadera. Jesús mismo lo dijo, recuerden, yo muchas veces lo repito, cuando él estaba predicándole a la samaritana y sus discípulos vinieron, que fueron a buscar comida. Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús vino a mostrar la obediencia perfecta. Jesús vino a vivir la obediencia perfecta. Pero Jesús no vino a vivir una obediencia perfecta para que yo, después de que Cristo me salve, yo no trate de vivir, o el Señor no haga una obra en mi vida para que yo viva una vida en obediencia. No sería congruente eso. Dice la palabra, si el Dios que te llamó es santo, tú vive como quieras. Total, no pasa nada, igual Dios te va a salvar. No, no, no. Si el Dios que me llama es un Dios santo, sé santo porque yo soy santo. Entonces, la vida nueva es una vida diferente, es una vida transformada, es una vida, hermano, no solamente de sentimientos como muchos creen, sino es una vida de convicción. Es una vida de certeza, es una vida de fe. Es una vida de seguridad en quién es Él y voy detrás de Él. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas 6:46, ¿por qué me llamás Señor si no haces lo que digo? Dijo el Señor. ¿Por qué me llamás Señor si no haces lo que digo? Ahora dice en Primera de Juan, vaya a Primera de Juan capítulo 2. El mismo que escribió el Evangelio de Juan es el mismo Juan que estamos viendo aquí en Primera de Juan capítulo 2, el discípulo amado. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermano, la salvación no es por obra. Entonces, si yo guardo sus mandamientos, ¿significa que yo le conozco? Entonces, ¿yo soy salvo por obedecer los mandamientos? No. Yo no soy salvo por obedecer los mandamientos. Por cuanto yo soy salvo, mi anhelo es obedecer los mandamientos del Señor. ¿Yo la diferencia entre el legalismo, entre la religiosidad de creer que uno es salvo? No es con fuerza, sino esto es algo que está ocurriendo en el interior de la persona. En esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios que está obrando en mi corazón, está ardiendo en mi interior, me lleva a mí a anhelar vivir la vida que Él tiene preparada para mí. Jesús está a pocas horas de estar crucificado. Pero Jesús estaba llevando a cabo el plan perfecto que el Padre había diseñado. Él le prometió que algo va a ocurrir prontamente. Y recuerden que esto ya lo vimos la vez pasada. Jesús le dijo, les conviene que yo me fuera. Y uno pudiera pensar, ¿cómo me conviene a mí que Jesús se vaya? No, porque si Jesús se va, recuerden que Jesús estaba, pero Jesús estaba limitado. Jesús había despojado de ciertos atributos para caminar entre los hombres. Y yo he pensado muchas veces en eso. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Piense por un momento. Dios es un Dios santo y el Dios santo no tiene relación con el pecado. Cualquier pecador que se acerca a la presencia de Dios, ¿qué le ocurre? Muere instantáneamente.
Ahora, si Jesús no se hubiese despojado de sus atributos, imagínese Dios entrando en la vida humana. ¿Qué hubiese pasado? La vida humana hubiese sido destruida completamente, porque es un Dios santo. Entonces Dios se tuvo que limitar para poder habitar entre nosotros y poder vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y poder morir en nuestro lugar para poder ser perdonados. Mire si no es maravilloso. Entonces Jesús le está diciendo que conviene que Él se vaya, porque cuando Él se vaya, la plenitud de Dios, el Dios Trino, va a estar operando en ellos. Esto es lo que ocurre en la vida del creyente. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operando en la vida de la persona. Dice el Señor, si yo me fuera, yo enviaré otro. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, otro ayo, consolador, paracleto. Este término, mi hermano, es un término muy profundo porque otro ayo significa otro de la misma medida, otro igual que él, no alguien inferior ni alguien superior, otro como él. Jesús dice, yo me iré, pero vendrá otro igual que yo, que operará no más con ustedes, sino en ustedes. Y esto es interesante porque recuerden que Jesús, el Espíritu Santo siempre estuvo, no es que el Espíritu Santo no estaba, estaba con ellos el Espíritu Santo. Pero recuerden que el Espíritu Santo estaba en Cristo. Cristo estaba ahí, Cristo estaba con ellos, pero había un montón de cosas que faltaban todavía. Ellos necesitaban, y Dios sabe esto, todo lo que nosotros necesitamos, que somos débiles, que fallamos, que erramos. Entonces Dios diseñó de tal manera, mi hermano, la preservación de la vida cristiana. Dios diseñó de tal manera el caminar del cristiano que no va a ser una ayuda externa, sino va a ser una ayuda interna. Dios mismo operando desde adentro en la vida de la persona. Este paracleto, otro consolador. Este es un término muy profundo cuyo significado literal significa alguien que está llamado a estar a tu lado. No hay nadie más cercano a tu vida, si eres cristiano, que el Paracleto. El propósito de su vida es estar al lado tuyo. Él fue enviado como la tercera persona de la Trinidad para ayudarte, mi hermano. Él es nuestro ayudador, Él es un intercesor, Él es el alentador. Y hay una palabra que es muy linda, una definición, que es abogado defensor. Yo recuerdo en la escuela, siempre cuando había alguna pelea a alguien y de repente estaba la maestra retándonos y venía algún compañero y empezaba a dar explicaciones queriendo ayudarte, y me acuerdo que la maestra le decía, ¿qué sos, abogado defensor? Le decía. Estaba ahí para defenderte. Imagínese, mi hermano, este paracleto que está ahí para defenderte. Como dijo Pablo, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Dónde hay algo que existe? Imagínese, si el Dios creador de las cosas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, viven y habitan, deciden hacer morada. Como le dijo Jesús a la samaritana, ya no, los samaritanos no adorarán aquí, los judíos no adorarán allá, sino que adorarán
en su interior. Desde su interior, mi hermano, Dios hará morada. Imagínese eso. Ahora, si el Espíritu Santo, que es Dios, ¿qué puede existir en el mundo que Él mismo ha creado que me destruya? ¿Qué puede existir que me aleje de Dios? ¿Hay algo, dice Pablo, Romanos 8, hay algo que me pueda alejar de Dios? Peste, hambre, tribulación, muerte, asesino, quien sea. ¿Hay algo que me pueda separar del amor de Dios? No hay nada. Nada. Jesús dice, yo me voy, pero rogaré al Padre y enviaré otro consolador que ya no habrá límite, sino que ustedes van a vivir la plenitud de la vida cristiana. La obra del Espíritu Santo va a empezar a gestarse en su interior. Ahora, lo interesante es que la obra del Espíritu Santo es la misma obra que Cristo. Lo que Jesús le está diciendo, lo que ustedes están viviendo, lo que el Espíritu va a hacer en ustedes, no es diferente a lo que yo estaba haciendo. Amándolos, llamándolos, santificándolos, guiándolos, protegiéndolos. Mientras 3 años y medio que estuvieron conmigo, no les faltó nada. Ese era el miedo que ellos tenían. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hemos dejado todo para seguirte y ahora de repente tú te vas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nada va a pasar con ustedes. Nada malo. Todo lo que le va a pasar es bueno porque el plan de Dios se va a llevar a cabo en sus vidas. ¿Y cómo va a ser eso posible? Por medio del Espíritu Santo. Él va a ir y a hacer morada en ustedes. Yo y mi Padre y el Espíritu moraremos en ustedes. Y ustedes serán edificados, serán enseñados. La palabra de Dios dice, no necesitamos que nadie nos enseñe. Hermanos, yo tengo que aprender a venir a la iglesia. Yo recuerdo cuando Cristo vino a mi vida, hermano, yo no tenía, el pastor no me tenía que ir a buscar a mi casa. ¿Ibas a venir a la reunión? ¿Qué reunión? Yo quiero vivir en la reunión. Yo tengo la necesidad de estar ahí. Yo tengo la necesidad de escuchar palabra de Dios. Yo tengo la necesidad de congregarme. Yo no conocía, hermano, yo llegué a los caminos del Señor sin conocer a nadie. Yo no conocía, yo no iba con mi familia, con mi papá, con mi tío, con mi abuelo. Yo no conocía a nadie. Pero de repente yo sentía que esa gente yo la conocía. Que eran mis hermanos. Algo estaba ocurriendo en mi interior. Esta es la obra del Espíritu Santo, mi hermano. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y yo me quería detener por un momento para que reflexionemos en esto. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué revela la Biblia de la persona y obra del Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que saber es que el Espíritu Santo no es un ente espiritual, una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, porque así lo revela las Escrituras. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo tiene intelecto. Piensa. Por eso lo dice en 1 Corintios 2:11. Dice que el Espíritu Santo tiene mente, según Romanos 8:27. Tiene emociones el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la palabra de Efesios 4:30? No entristezcáis al Espíritu. Lo podemos contristar, amén, al Espíritu Santo. Tiene voluntad. 1 Corintios 12:11, Él reparte dones según su voluntad. Tiene cosas que una persona tiene. Enseña, testifica, conduce, dirige, guía, convence, habla. Muchos dicen, a mí me habló el Espíritu Santo. Sí, acá en la Biblia nos habló.
El Espíritu Santo habló aquí en la palabra de Dios. Lo podemos ver en Hechos 8:29. Cuando le habló a Felipe, le dijo, acércate. ¿Se acuerdan? Al etíope que estaba, bueno, el Espíritu le habló. El Espíritu inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por ende, el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios, mi hermano. El Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. Es Dios porque Él tiene atributos divinos, dice la palabra. Tiene eternidad, Hebreos 9:14. Tiene omnisciencia, 1 Corintios 2:10. Tiene omnipresencia, Salmo 139:7. Tiene omnipotencia, Génesis 1:2, la creación. Inspiró las escrituras, 2 de Timoteo 3:16. Regenera al pecador, Juan 3:16. Santifica al creyente, 2 de Tesalonicenses 2:13. Wow, es maravilloso. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, y Jesús dice, si yo me voy, me iré, pero rogaré al Padre y enviaré otro consolador igual que yo, hará una obra igual que la mía, pero con toda la plenitud de Dios, porque estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en tu interior, dice la palabra, iremos y haremos morada en tu interior. Y Jesús lo define como el Espíritu de verdad. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y dentro de poco estará, futuro, estará en vosotros. ¿Le conocéis por qué? Porque yo, el Padre y el Espíritu somos uno, así que Jesús estaba con ellos. Ustedes me preguntan, muéstranos al Padre. ¿Cómo? Yo y el Padre somos uno, yo y el Espíritu somos uno. Ustedes lo conocen. Cuando vemos a Cristo, vemos la plenitud de Dios, estamos viendo a Dios. Ahora, dice el Señor, el Espíritu de verdad. ¿Y por qué le llama Espíritu de verdad? Para enfatizar su obra al revelar la vida espiritual y verdadera al creyente. Es para enfatizar su obra al revelar la verdad espiritual, la vida espiritual al creyente. El Espíritu Santo lo que te trae es convicción. Dice la palabra que el Espíritu te revela a tu espíritu que tú eres el Hijo de Dios. El Espíritu Santo te muestra tu pecado, el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te convence, el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, el Espíritu Santo te capacita. Hermano, yo no puedo amar. Yo no puedo amar. Te voy a decir algo. ¿Tú quieres amar a una persona por el resto de su vida? Dios es el creador del amor. Él es el Dios de amor. Él es el dueño del amor. Yo me canso de escuchar parejas que dicen, se terminó el amor. Claro que sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque en el mundo en el cual vivimos, un mundo caído, el amor es ficticio, temporal, es efímero. Pero el amor de Dios no tiene fin. El amor de Dios es eterno. Entonces, si yo quiero amar, yo necesito a Dios. Porque Él me ama, Él me va a capacitar a amar. Padre, me cuesta amar. Pídele a Dios y Dios te dará amor para amar, porque Él es el Dios de amor. Padre, yo quiero santificarme. ¿Tú crees que humanamente tú puedes dejar el pecado porque simplemente lo quieras dejar? Porque simplemente tú digas, ¿sabes qué? Mira, yo quiero dejar de
mentir, quiero dejar de robar, quiero dejar de engañar. Pero el hombre está limitado, el hombre es caído, pero el poder de Dios es maravilloso. Y ese poder de Dios es el que obra en la vida de un creyente. Pero dice la palabra, dice que el mundo no le puede recibir porque no le ven. De la misma forma que el mundo tampoco pudo ver a Cristo. Si no pudieron ver a Cristo, tampoco pueden ver el Espíritu Santo. Escuche esto, el Dios de amor, el creador del amor, el ser más santo, el ser más puro, el ser más perfecto, el único y sin igual, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino al mundo. ¿Y cómo lo trató el mundo? El mundo lo despreció, el mundo lo mató, pero antes de matarlo, el mundo lo escupió, lo avergonzó, lo golpeó, lo maltrató. Imagínense. Ahora uno puede pensar, ¿cómo es posible esto? Yo no tengo nada que ver, yo tengo buena onda con Jesús. Para mí está todo bien con Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo una palabra en Lucas 11:23. El que no es conmigo es contra mí. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el Señor está diciendo, que si Él no hace morada en tu interior, si tú no naciste de nuevo, si tú no eres parte del reino de Dios, tú eres su enemigo. Tú estás en contra de Él. Pero yo no estoy en contra de Dios. Yo no blasfemo el nombre de Dios. Yo no voy a destruir una iglesia, no la voy a prender fuego, no voy a matar ningún cristiano. Yo todo bien con Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Eso no es así. Porque la palabra de Dios enseña en Colosenses que todo fue creado por Él y para Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben de quién es la vida que tú tienes hoy en este día? Es de Él. ¿Saben de quién es este mundo que está aquí? Es de Él. ¿Saben de quién es todas las cosas que existen? Son de Él. Y tú puedes decir, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada en contra de Jesús. Pero si tú no sigues a Jesús, si tú no vives para Jesús, entonces tú estás viviendo tu propia vida. Y si estás viviendo tu propia vida, tomando tus propias decisiones en la vida de Dios, en el mundo de Dios, en la tierra de Dios, entonces tú eres tu propio Dios. Y si eres tu propio Dios, Dios dice que solamente hay un Dios, el único y verdadero. Y si Él no es el Señor de tu vida, entonces el Señor de tu vida eres tú mismo. Y si tú eres tu mismo Dios, tú eres el Señor de tu vida, entonces tú tienes un problema. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 2, versículos 6 y 7, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si yo no estoy con Dios, ¿significa que un día voy a pagar las consecuencias de mi vida? Por no vivir, por no creer, por no servirle, por no ser parte de Dios. Claro que sí. Dios es un Dios justo y perfecto. El que no esté con Él, hermano, será condenado. La Biblia dice, el que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Esas son palabras de Cristo, no son mías. Muchos pueden decir, pero usted me está diciendo que yo soy hijo del diablo. Yo no tengo cuernos, ¿cómo puedo ser hijo del diablo? No, mira, hermano, ser hijo del diablo significa no obedecer a Dios. Eso significa ser desobediente. Vivir bajo tus propios parámetros, bajo tu propia lógica, bajo tus propios términos, no tener a Dios en cuenta.
Tú mañana te levantas y tú mañana estás planificando tu vida, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a estudiar, hacia dónde vas a ir. Te digo una noticia para que la sepas. Tal vez mañana no llegue ese día. Tal vez para ti hoy sea tu último día. Tal vez tú tienes planes de grandes vidas, pero yo me cuido, yo como lechuguita todo el día, salgo a dar caminatas sobre la plaza, pero ¿sabes qué? Hay un gran árbol que está a punto de caerse cuando tú pases y no podrás evitarlo. Tú no puedes controlar. Por eso la muerte nos muestra a nosotros lo frágiles que somos, mi hermano. Tú dices, yo no me quiero agarrar el COVID. Yo no quiero que me agarre dengue. Tú no puedes limitar que esas cosas no ocurran. Tú no las puedes frenar. Por eso Dios conoce todas las cosas y Dios sabe. Por eso hay una palabra que está en Hebreos. Yo se la leo, Hebreos capítulo 3, versículos 7, 8. Y dice, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no cierres tus oídos, porque un día puede ser demasiado tarde. Un día la puerta se puede cerrar. Un día tú puedes encontrarte como eso. Señor, Señor, yo escuché de ti un día cuando fui a la casa de la abuelita, escuché una prédica, escuché que hablaban de Dios. Pero nunca me arrepentí, nunca confesé mi pecado, nunca le dije al Señor, ¿sabes qué? La vida esta no se trata de mí, mi hermano. Está lleno de iglesias por ahí que te dicen, ¿sabes qué? Ven a Dios porque Dios te va a dar de todo. Pero eso es mentira y eso no sirve para nada. Porque si Dios te dio la salvación, tú ya tienes todo y tú deberías vivir tu vida rendido o rendida a los pies de Jesús porque tienes algo que ni con todo el oro de este mundo lo podrás comprar. Eso es salvación. ¿Qué tiene que ver un auto nuevo? ¿Qué tiene que ver si tienes novio o tienes, no sé, un trabajo? No tiene nada que ver con la salvación. El reino de Dios no consiste en comida, bebida, tengas, no tengas, plata, no tengas, salud, no tengas. No tiene que ver con eso. El reino de Dios tiene que ver si eres parte o no eres parte. Si estás adentro o estás afuera. Si tú pudieras indagar hoy en tu corazón y tú puedes decir, bueno, ¿qué hay dentro de mi corazón? ¿Verdaderamente Cristo reina dentro de mi corazón? ¿O lo que hay dentro de mi corazón son mis sueños, mis metas, mis planes, mis deseos, mis anhelos, mis pecados, lo que yo quiero, lo que yo voy a alcanzar? ¿Qué hay? Entonces, ¿qué hago con esto? Porque usted me está poniendo entre la espada y la pared. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo hacer para obedecerle? ¿Cómo puedo hacer para vivir para su gloria? ¿Puedo? Humanamente no. Humanamente no. No puedes. Bueno, yo hoy quiero. Mira, humanamente no puedes. Y esa fue la misma pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando Jesús trató con el joven rico. Y dice en Lucas capítulo 18, versículo 26 y 27, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Tal vez lo mismo que uno hoy se puede estar preguntando. ¿Quién puede ser salvo? ¿Hay alguien que pueda ser salvo? Porque tienes que tener una vida de obediencia, tienes que tener una vida entregada al Señor, tienes que obedecer al Señor, tienes que seguirle, tienes que rendirlo todo. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Versículo 27. Y él les dijo,
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto no es obra de los hombres, esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Por eso, como dice Hebreos, si hoy oyes su voz, porque estás oyendo su voz, porque su voz está siendo predicada, no endurezcas tu corazón. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hoy verdaderamente has escuchado la palabra de Dios, yo te animo a que reflexiones sobre tu vida. Y que si verdaderamente has creído en lo que has escuchado el día de hoy, si has creído en estas palabras, Jesús dice en Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a ir a Dios, nadie va a ser salvo si no es por medio de la verdad que es Jesucristo quien te entrega la vida. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados, dice su palabra en Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no puedo hacerme cristiano, Él me puede hacer cristiano, pero sí puedo arrepentirme. Si he creído que verdaderamente hay un Dios que es el juez justo de toda la tierra y de todo lo creado, y que un día, como dice la palabra de Dios en Hebreos, que después de la muerte viene mi juicio, yo estaré ante el tribunal de Dios. Mira, yo creo que no hay cosa mejor que cuando estás delante del juez tener un abogado defensor. Creo que no debe haber nada más gratificante saber que tienes alguien que te defiende y alguien que te diga: ¿sabes qué? Tranquilo, tu deuda está pagada. Solamente vas a escuchar del juez una palabra. ¿Qué palabra? La sentencia. Sí, la sentencia. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Qué palabras. Qué impresionante debe ser escuchar esas palabras. Y qué triste debe ser escuchar esas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, llévenlos al lago de fuego y azufre, donde arderán por la eternidad. Eso enseña la palabra de Dios, y Dios dice que Él no miente y Él es verdadero. Hermano, eso debería hacernos reflexionar a todos nosotros y cuidar, si eres salvo, tu salvación con temor y con temblor. No porque la vayas a perder, sino por lo que significa ser un hijo de Dios. Y si no lo eres, te aconsejo que no salgas de aquí sin antes haber orado todos juntos, pidiéndole al Señor que nos perdone.